La semana pasada les compartía que me regalaron un libro. Ese es de un autor no cristiano. Preciosísimo el libro. Claro que preciosísima su escritura. Y la idea que esta autora tuvo no es, obviamente salen ahí cosas que, pues, como no conocen a Cristo, siempre salen algo, pero se trata de cartas, a través de cartas que ella le mandaba a todas las personas. Va conociendo uno la historia, el corazón de la autora, y no se lo quiero platicar porque está precioso, y obviamente dice Rebeca, mi hija, que cortemos una de las páginas, pero me encantó. O sea, yo dije, ¿cómo a través de una carta se puede conocer tanto la historia? Y ella decidió escribir cartas porque ella fue dada en adopción y ella lo único que tenía de su madre era una carta chiquita, y ella, toda persona que es adoptada tiene un anhelo por conocer quién es su madre, y ella tenía esa carta. Entonces ella decía, esa carta era por lo cual ella vivía. Entonces ella decidió siempre escribir cartas. Entonces ella escribía a mano. Está hermoso todo lo que usted puede sacar de ahí. Y les comentaba yo en eso, cuando estaba yo leyendo, me entendí que Dios nos había dejado una gran carta, que esta es la carta de nuestro Dios. A través de esta gran carta, escrita a través de muchos autores con el mismo tema, tú puedes ver y conocer a Dios, y conocer la historia, y conocer la profundidad de lo que Él tiene para su pueblo. Y les comentaba, voy a ser breve con los versículos de la semana pasada. En Romanos 12, 1, 2, en una de las cartas precisamente nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta no fue una sugerencia, esto fue una orden. Transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y luego vimos que el pensamiento, que el ser humano está formado de tres partes: cuerpo, alma y espíritu. El alma es donde está toda la mente, pero la mente es donde está todos los pensamientos, y el pensamiento se forma por experiencias, ideas, maneras de pensar que vas adquiriendo, ya sea familiares o ya sea culturales. Pero todos los pensamientos, nuestra manera de pensar es la que dirige nuestras acciones. Cuando nosotros fuimos rescatados por el Señor, recibimos, dice, una nueva naturaleza, y por lo tanto hubo una dádiva de parte de Dios muy extraordinaria, porque dice que nos dio la mente de Cristo. Y nuestra mente, tenemos dos mentes, siguen funcionando en los que hemos nacido de nuevo. Y aquí es donde para mí es muy importante que tú puedas ver si realmente tú has nacido de nuevo. Porque si has nacido de nuevo, hay dos mentes adentro de ti: la mente carnal y la mente espiritual, la mente de Cristo. Y la Escritura dice que la mente carnal es enemistad, es enemiga de Dios. Y la mayoría del tiempo nosotros ni siquiera nos damos cuenta qué es lo que pensamos. Pero es bien interesante poder llegar a decir: ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice esto de esta manera? Atrás de cada acción hay una manera de pensar. Esto es bien importante. Y en esta carta se nos pide que cambiemos nuestra manera de pensar. Les voy a decir lo que significa la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento viene del hebreo metanoia, que significa un cambio de pensamiento o de manera de pensar
y de propósito de vida, como resultado de repensar, reflexionar, el cual se recibe de la remisión de los pecados. O sea, cada vez que Jesús o el apóstol Pablo o nos encontramos esta palabra en la Escritura, cuando dice arrepiéntanse, dice cambien su manera de pensar. La razón por la que muchas veces estamos esclavizados es porque tenemos una manera de pensar que pertenece al mundo. Ok, entonces, nada más quiero que podamos abrazar esto, porque de esto depende toda nuestro caminar en Cristo. Entonces, arrepentimiento es metanoia, cambia tu manera de pensar, cambia de pensamiento. Cuando usted le quiere hablar a alguien de Cristo y que usted vea a esta persona endurecida, por ejemplo, y usted se topa como, no sé si les ha pasado que te topas como con una pared, es la manera de pensar. Con esta pared que no puedes penetrar, porque las personas nos aferramos a nuestras maneras de pensar que nos dan seguridad. Entonces, el arrepentimiento viene cuando tú te pones a reflexionar y dices, ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy haciendo este daño? ¿Por qué hablé de esta manera? ¿Por qué reaccioné de esta manera? ¿Por qué reacciono, verdad? Y entonces cuando ves la Escritura, ahí es donde tú puedes reflexionar y ahí es donde tú te puedes doblar y dices, yo no quiero esto. O sea, yo quiero otra cosa. En el Nuevo Testamento, arrepentimiento se refiere a entender algo de manera diferente. Quiero que lo digamos en voz alta todos juntos. Se refiere a entender algo de manera diferente después de haberlo considerado. Este cambio de mente lleva un cambio de acciones. Y hoy quería hablar de un tema que yo creo me lo cambió Dios en la mañana, porque me iba a ir por un camino y no nos poníamos de acuerdo Diana y yo, porque ella es la que me estaba haciendo todo el PowerPoint, y en eso dije no, Señor, y me puse a ver nuevamente la Escritura, porque todas las áreas de nuestra vida tienen un pensamiento. No hay nada que nosotros no vivamos que no tenga un pensamiento. O sea, ¿cómo funcionas con respecto a las riquezas, al manejo del dinero, a la administración? Tiene que ver con una manera de pensar. ¿Cómo manejas tus relaciones matrimoniales con tus hijos? Tiene que ver con tu manera de pensar. Entonces es bien importante que tú digas, ¿qué pienso sobre esto? Tu alimentación tiene que ver con tu manera de pensar, tu manera de trabajar, tu manera de producir. Todo tiene que ver con una manera de pensar. Y yo hoy quiero hablar de una de las cosas que significan mucho en nuestra vida. ¿Qué piensa Dios de las riquezas y de la prosperidad? Ahora, si traes, y te recomiendo que siempre traigas algo en que anotar, quiero que pienses un momento, ¿qué piensas tú de las riquezas? ¿Qué piensas? Yo sé que en este punto decimos, ay, no, ¿verdad? No, pues yo pienso y lo maquillamos. Pero es bien importante saber qué piensa Dios y qué pensamos nosotros. ¿Qué crees que piensa Dios? ¿Cómo ve Dios esto? Y de tu respuesta van a depender tus acciones, te limitarán o te lanzarán a otro nivel. Y quiero empezar con el principio, porque ahí es donde está todo. Siempre el origen de todas las cosas está en Génesis. Entonces, a todos los jovencitos que fueron al Congreso, me interesaba mucho que ustedes sobre todas las cosas fueran los que entendieran esto. Porque ¿cuál fue el propósito de Dios? ¿Qué era lo que Dios veía?
En Génesis nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en todos los primeros capítulos viene toda la descripción de toda la creación de la tierra. En el capítulo 1:26, versículo, dice: entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Si puedes pensar, y yo te recomiendo, porque esto es meditar, es que tú pienses qué significó que haya hecho al hombre a su imagen y semejanza, y inmediatamente lo puso a señorear, a gobernar sobre toda la creación, que eran peces, aves, bestias, todo animal que se arrastra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Fíjense cuál fue la bendición sobre el hombre, porque esto lo tenemos que adoptar nosotros. Dice: y les dijo, esta fue una bendición, les dijo: fructificad y multiplicaos. Esa fue la bendición. La bendición no fue: te va a ir muy bien, yo declaro sobre ti que no te va a pasar nada, que no te va a faltar. No, la bendición es: fructifica y multiplícate. Te doy la capacidad, por cuanto estás hecho a mi imagen y semejanza, te doy la capacidad de producir. Llena la tierra, sojúzgala. Señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En el Salmo 8 dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Lo hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Y lo pusiste bajo todas las obras de tus manos. O sea, le dio una autoridad, una capacidad de gobierno muy extraordinaria. Yo todavía no llego a practicar siquiera el señorío sobre las aves y sobre todo lo que está aquí. Esto era el propósito de Dios. No fue invento del hombre. Véalo si lo está en la escritura, o medítanlo, muchachos jóvenes, medítenlo, véanlo bien, y que su mente sea irrigada por las palabras de Dios. Entonces les dijo: les he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y en todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer, y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y dice en el capítulo 2:4, dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes de que fuesen la tierra y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios no había hecho aún llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. En el 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El soplo mismo de Dios sopló sobre el hombre, y dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El Señor hizo un jardín que no sé si alcance nuestra mente a meditar en esto, pero era un lugar extremada y exuberantemente bello, precioso, delicioso a la vista, bueno, no faltaba ninguna cosa para comer, porque Dios quería utilizar este lugar, este huerto, que está luego muy escondido
pero ahí está presente en toda la escritura. Pero era un lugar hermosísimo, no encuentro las palabras, exuberantemente hermoso, porque ahí iba a tener estos encuentros con su criatura, con aquel que había hecho poco menor que los ángeles, pero que lo había coronado de gloria y de honra, y lo había elegido, dice Juan Comenio, el compañero de la eternidad. Ese fue el designio para el hombre, y yo quiero que tú lo pienses. Tú no fuiste creado, este fue el principio, este fue el origen de Dios, esta fue la idea de Dios, este fue el pensamiento de Dios. Convivir en este huerto con el compañero de la eternidad lo iba a enseñar a gobernar el planeta, no el planeta, el huerto, porque le dijo: vas a guardar el huerto, tú vas a tener la autoridad para guardar el huerto, tú vas a saber cómo sembrar, cómo producir. Te voy a dar toda clase de capacidad para que lo hagas. Y luego Dios bajaba a este lugar. Yo no me puedo imaginar lo hermosísimo, porque Dios mismo dijo: aquí me voy a encontrar con él. Y les dice toda la orden, y lo único que les dijo es: nada más una cosa no vas a hacer, tú vas a comer de todo lo que hay aquí, ve toda la abundancia, todo lo vas a comer, nomás lo único que no vas a comer es del árbol del conocimiento del bien y del mal. Vas a poder comer del árbol de la vida, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Era para probar Dios el libre albedrío, la alta consideración de Dios por la voluntad del ser humano. Dios no quería títeres, Dios quería siempre gentes que para ellos no hubiera bien ni mal, sino que el bien y su mal era la voluntad de Dios. Pero dice en el capítulo 3 que la mujer andaba por ahí, no andaba con el hombre, según este capítulo, su compañera, y viene la serpiente y le dice: con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol del huerto. Y la mujer le dice: no, sí podemos comer de todo árbol del huerto, nada más del conocimiento del bien y del mal no vas a comer. Dice: no es cierto. Se lo estoy parafraseando. Le dice: no es cierto, porque Dios sabe que el día que tú comas de él van a ser abiertos tus ojos y vas a ser como Dios. Dice: sabiendo del bien y del mal. Muchas veces nos hemos preguntado cuál fue el verdadero pecado del hombre. Y el verdadero pecado del hombre y la mujer fue que fueron tentados por medio de la codicia. Fue algo más que una desobediencia, fue tentado por la codicia. Tú vas a saber, tú vas a ser como Dios. Ya saben ustedes lo que pasa, fue terrible. Ellos empiezan a tener en su cuerpo, empiezan a conocer algo que Dios no quería que conocieran. Dios quería él mismo guiarlos para que él fuera su bien y su mal, no que ellos lo conocieran. Y conocen y se avergüenzan y se esconden, y en ese momento el pecado entró. Porque eso es algo que muchas veces nosotros no terminamos de captar. El pecado entró en el ser humano, entró en la carne. Y tuvieron Dios, imagínate crear un lugar con todas las preparaciones, porque ahí vas a tener esta comunión con el hombre, y de pronto ya no hay nada. El hombre no te creyó, y Dios no dijo: ¿quién fuiste tú para no creerme? O sea, Dios no quería perder, Dios no te quiere perder,
Dios no nos quiere perder, Dios no quiere perder a la humanidad. Y entonces lo que Dios hace, dice, te voy a poner la muestra de lo que vas a hacer. Y toma Dios un animal y lo degolla y le quita la piel y los cubre con las pieles. Porque el hombre se quiso cubrir con la higuera, supo que estaban desnudos, como cuando cometemos un pecado y luego todos nos queremos cubrir, y siempre nos queremos cubrir con la manera diferente. Pero Dios hizo algo que nos mostró el profundo amor, porque Él dijo, a través de la sangre vas a experimentar un perdón y vas a volver a tener comunión conmigo. Yo te quiero preguntar de todo mi corazón, mi amado, porque muchas veces hemos dejado entrar muchas cosas y ya no tenemos comunión con Dios. Ya no escuchamos a Dios. Y lo sacó del huerto. Qué terrible momento para Dios. Hay alguien que nos describió en una canción el grito de Dios cuando corrió al hombre y tuvo que cerrar. Ya no iba a entrar nunca. Y se fue. Es como cuando a veces, digo, ni comparación, ¿verdad? Pero dices tú, como cuando se te van tus hijos de tu casa, ya no están y tu casa está sola y dices, y todo lo que hice aquí, todo lo que hice y todo lo que viví por ellos y ni siquiera se acuerdan, ¿verdad? Eso nos pasa a todos los que se nos van los hijos de la casa, pero era el hogar que Dios había hecho y no lo entendieron. Entonces Dios no se quedó sentado. Él iba a recuperar nuevamente al 100% a su criatura. De esto se trata esta carta. Tienes que leer la historia. Tienes que saber las cartas. Parece, en el libro escribes y a veces no sabes a dónde va la carta cuando la estás leyendo. Y por qué esta persona, y por qué este personaje, y por qué aquí, por qué allá, hasta que al final no sabes dónde va a terminar la historia. Y así es la escritura. Dios empezó a buscar un hombre, pero te voy a decir contra lo que ha luchado, contra lo que lucha por ti y por mí. Si no lo entendemos, nosotros no vamos a poder caminar en este camino de salvación. Se encontró a un hombre que le creyera, a través del cual recuperar al ser humano, pero tenía que hacer a través de un proceso. No era nada más una varita mágica, tenía que sacar del hombre todo, su manera, su funcionamiento, para poder intercambiar la naturaleza del hombre, para poder matar nuestra naturaleza y que hubiera la oportunidad de una naturaleza nueva. Y en Génesis 12 dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si tú y yo nos ponemos a meditar sobre este pasaje, es imposible que los pensamientos de Dios no tiendan a bendecir al hombre, y a sus propósitos no son chiquitos. Si tú eres chiquito en tu manera de pensar, dinamítala, métete en la escritura, créele a Dios. Porque le dijo, Abraham era un hombre que vivía en una nación sumamente pagana, no conocía a Dios, y Dios se le aparece y le llama, y Abraham le cree, y se cree que Abraham era un hombre sumamente, ¿cómo se dice?, acomodado. Era de las familias muy prominentes de Ur de los Caldeos, tenía asegurado todo. Pero Dios le dice, salte de dos cosas: tu tierra y tu parentela, de tu familia. ¿Por qué de la familia?
No estaba diciendo Dios que abandonara, no estaba por maldad, sino que le dijo: te tengo que sacar la manera, la cultura que tú has heredado de tu familia. Te tengo que enseñar una cultura completamente diferente, porque yo voy a hacer de ti una nación grande y te voy a bendecir y voy a engrandecer tu nombre. Yo dije, si yo recibiera una bendición como esa, y de hecho la hemos recibido en Cristo, por eso necesitamos leer la carta. Esta bendición fue para Cristo y para aquellos que han nacido de nuevo y está Cristo en ellos. Y dice: en ti bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Eso está perfecto, pero cuando te dice: yo voy a hacer de ti una gran nación. Y Abraham solamente era un hombre que no podía tener hijos, él y su mujer, pero Abraham le cree a Dios y dice que se fue Abraham de ahí. Pero obviamente los lazos familiares son sumamente fuertes, ¿verdad? No se fue solo, primero se fue con su padre, llegaron hasta Harán, hasta que murió su papá, no le dio otra vez la posibilidad de que entendiera lo que era lo que le estaba llamando, y luego continúa, pero se trae a su sobrino Lot y empiezan a caminar. Y dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado, todos los bienes que habían ganado, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle de Moré, y el cananeo estaba en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia le voy a dar esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Cuando tú ves, y no tengo ahorita ya había hablado con mi marido sobre los mapas, ¿verdad? Mi marido es adicto a los mapas para ver todo lo que sucedió. Cuando tú ves el recorrido de Abraham con sus ganados, el otro día me llevaron a un rancho. Hay varias personas aquí que tienen ranchos, ¿verdad? No sé si estoy equivocado, Eric, pero la gente que cría ganados, tienen como mucha organización, ¿verdad? Los cambian. Sí, ¿verdad? Los cambian de, ¿cómo se dice? De potrero. Si es potrero, pues que los cambian de terreno, me llevaron, y luego tienen sus corrales, y aquí van los becerritos, y aquí van estos otros. O sea, es toda una dinámica impresionante. Y aquí estaba agarrando, no iban a tener tierra, no iban a tener esta organización, iban a caminar para llegar a una tierra que ni siquiera sabía dónde era. Y Abraham dice: sí, Señor, confiando que Dios lo iba a llevar para enseñarle a criar y hacer crecer a su ganado. Mira lo que dice en el capítulo 13. Me voy a pasar varias cosas de Abraham porque quiero llegar a un punto. Dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Versículo 2, y vamos a decirlo todos bien fuerte. ¿Sí? Todos lo vamos a leer en voz alta. Y Abraham era, no los oigo. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Multiplicó inmensamente en este recorrido el ganado. Yo no sé cómo le hizo. Y pasa un incidente. Se habían multiplicado tanto el ganado, tanto lo que tenía, que se empezaron a pelear los pastores de Lot con los pastores de Abraham. Y Abraham sabía que Dios le había dado toda esa tierra, y hace el primer acto, que esa es la herencia de todos nosotros. El primer acto dice: Lot, no te pelees, porque eso no vamos a hacer buen testimonio. Tú escoge lo que tú quieras. La tierra está delante de ti. Escoge para dónde te quieres ir. Y luego Lot dice que volteó. Fíjese lo que estaba ya el pecado en la carne del ser humano. Dice en el 10:
Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes de que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Volteó, le dicen: todo esto es tuyo, escoge lo que tú quieras. Dios le dio a Abraham la tierra, pero a causa de este pleito dijo: yo no voy a estar aquí peleando por esto, tú escoge. Y claro que Lot, todo convenenciero, escogió la mejor parte, pero era donde habitaban todos los habitantes de Sodoma y Gomorra, una de las peores pueblos que hay. Pasa el tiempo, se separan. Y Dios le vuelve a hablar a Abraham. Yo creo que Abraham se quedó destrozado, que se le hubiera ido, ver la actitud de Lot, ver lo que Lot traía. Y lo deja irse. Dios le dice: levanta tus ojos y mira las estrellas. Mira las estrellas. Yo quiero que siempre que tú estés en una situación de crisis, mires lo que Dios dice. Voltea a ver las estrellas. Dice: así va a ser tu descendencia para siempre. Dice: porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y Abraham volvió a edificar otro altar a Dios. Edificó como 4 altares. Esta vida de adorador de Abraham era lo que marcó la diferencia y por lo cual Dios cumplió su promesa con él. Porque adoración es cuando das todo lo que tú tienes verdaderamente. Y pasa un incidente, que este es parte del punto que quiero que aprendamos. Hay unos reyes que pelean contra el rey de Sodoma y los otros reyes con los que él estaba aliado. Y llegan estos reyes y arrasan con Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y se llevan todos los bienes. Y dice: tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra y todas las provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Vino uno de los que escaparon y anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol, hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318. Contra este ejército impresionante, ¿verdad? Y dice: mi pariente está cautivo. Y se levanta, dice, con 318 nacidos en su casa. Había muchos extranjeros. Dijo: pero yo solamente quiero los que han nacido en mi casa, los que son míos. Los que nacen en casa son los únicos que van a luchar hasta el final contra todas las guerras que vengan contra una casa. Y Dios le da una victoria, ¿verdad? Abraham se viene de noche, cae sobre todos ellos. Dice: recobró, en el capítulo 14, 16, me encanta. Dice: recobró todos los bienes y también a Lot su pariente, y sus bienes y las mujeres y demás gente. Cualquier persona en la carne, quiero que vea esto, porque de aquí viene mucho el ninguno se quedará atrás. Esto es el pensamiento de los judíos, que es muy impresionante. O sea, Lot había sido bien traicionero y convenenciero y avaro y codicioso, y se fue. Y Abraham no dijo: pues se lo tiene merecido, sino que fue por su sobrino y recupera todo. Y miren lo que pasa aquí. Vean otra vez, vean las pruebas de Dios a través de toda esta carta preciosa, porque eso va a ser contigo. Y dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma
a recibir a Abraham al valle de Sabe, que es el valle del rey. Ahí viene este rey, el rey de Sodoma y Gomorra, y de acá viene Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Dos personajes. Uno representaba la codicia. Fíjense las negociaciones que hizo. Luego se viene para probar a Abraham, porque le iba a ofrecer, ahorita vemos lo que le iba a ofrecer, todos los bienes. Devuélveme las personas. Pero al mismo tiempo viene Melquisedec. En Hebreos, en la carta de los Hebreos, dice que Melquisedec era un tipo del Señor Jesucristo. Jesucristo es descendiente de Melquisedec, rey de justicia, rey de Salem, que no tiene principio de días ni fin de días. Y cuando lo bendice, mis amados, ¿cuánto hace que tú no recibes una bendición de Dios directa? Que tú sabes que Él viene y que te habló y que te dice: bendito eres, nadie te podrá hacer mal. Y mira el tipo de bendición. Somos una cultura que no sabe ni conoce quién pronuncia una bendición sobre nosotros. Por eso somos a veces tan fatalistas. Y aquí dice: y Abraham le dio los diezmos de todo. Esta es la primera vez en la escritura que aparece la palabra diezmos. Esto no vino de parte de la ley. Esto fue un hombre a quien Dios le permitió soberanamente tener una guerra, una victoria de esta guerra, liberar a su sobrino, venir con, imagínense todo lo que recuperó de toda esta región de Sodoma. Y el rey le dice: pues quédate con él. Y voltea y dice: no vayas a decir que tú fuiste el que me enriqueciste. Y rechaza. Una trampa a la codicia, porque el enemigo sabe por dónde pegarle a nuestra carne. Pero recibió y se quedó con la bendición de Melquisedec y tuvo la oportunidad de darle a Cristo al Es un misterio, no le puedo describir todo lo que es Melquisedec, lo tiene que leer en el libro de Hebreos, pero le dio la oportunidad de diezmar y por lo tanto bendecir a toda su descendencia que estaba en sus lomos. Cuando alguien dice que los diezmos son del Antiguo Testamento, no, esto es la palabra, no fue la ley. Y bueno, si continuamos en el capítulo 15-14, siguió Abraham, ¿verdad? Dios vuelve a hablar con él, le vuelve a prometer un hijo, pero en el 14 le dice, en el 13, entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Yo nunca he entendido muy bien este pasaje, porque yo dije: Señor, primero lo estás bendiciendo y luego le estás diciendo después que su descendencia va a morar en tierra ajena y será esclava ahí, será oprimida 400 años. Dice: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán. ¿Cómo saldrán? Vamos a decirlo bien fuerte. ¿Cómo saldrán? Ya está poco a poquito adentro de usted así empezando a definir qué piensa Dios de las riquezas. Saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Tuvo sus hijos, su hijo tuvo 2 hijos. De estos 2 hijos, a uno de ellos le nacieron 10 hijos.
12 hijos, perdón, y de ahí fue toda la descendencia de Israel. La descendencia de Israel fue la que entró cautiva a Egipto. No entraron cautivos, pero ahí los esclavizaron después, gente que no conocía bien a José, entonces quedaron esclavos por 400 años. Ahora ahí viene la otra parte. Le estoy dando la historia de una carta para que usted conozca cómo piensa Dios. Si no conocemos la historia, nosotros no tenemos ninguna cosa que sea segura para nosotros. Nosotros vamos a estar movidos por todo lo que pasa en esta cultura y por todo lo que nos está, todo lo que nos está aconsejando esta cultura. Una de las cosas más fuertes fue cuando Dios levanta a Moisés en el Éxodo, ya saben la historia. Dios quiere libertar a su pueblo, levanta a Moisés y le dice: sácalos de Egipto y llévalos hasta Horeb, porque ahí yo les voy a dar mi ley. Ay, no sé cómo explicar esto. Mi marido me mandó un escrito. Ayer traté de decirlo, no creo que me haya salido a veces como yo quisiera decirlo. Para que tú y yo podamos entender la ley, tú tienes que entender cómo era toda la cultura alrededor en este tiempo en Canaán, que era la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Les voy a leer algunas de las prácticas. Eso era el ambiente donde vivía Moisés. Este era el ambiente donde todo el pueblo de Israel estaba oyendo. Esto era lo que vivían alrededor, esta cultura. Acuérdense que si nosotros no tenemos alguien que nos diga que eso no es, me encanta otro libro que estoy leyendo que dice: sucumbimos. Él decía: ¿cómo era posible? Decía este escritor, ¿cómo es posible que los judíos en el tiempo de toda la persecución terminaban muchos de ellos sucumbiendo? Cuando toda la cultura te está diciendo: se trata de ti, tienes que avanzar, tienes que robar, tienes que adelantarte, tienes que vivir. O sea, la codicia, todo lo que te está diciendo la cultura, tú terminas, si tú no entiendes esto, tú terminas totalmente fuera de la voluntad de Dios, haciendo lo que toda la cultura te está diciendo. Entonces, les voy a platicar aquí para que puedan entender la belleza de la ley, lo que era la ley. Dice: las prácticas de Canaán. Asera o Astarte, esposa de Baal, era una de las 3 diosas cananitas cuya depravación moral definía la adoración de los cananeos. Era la diosa de la sensualidad y la guerra en sus aspectos de violencia y asesinato. También llamada Anat, a menudo era representada como una mujer desnuda caminando sobre un león con una flor en la mano y una serpiente en la otra. La flor representaba la sensualidad y la serpiente la fertilidad. La literatura revela la inmensa depravación que caracterizaba la religión de los cananeos, la brutalidad, lujuria, depravación, la brujería. Dice: era mucho peor que el resto del antiguo Medio Oriente. Sin ningún carácter moral, sus devotos llevaban a cabo prácticas como la prostitución religiosa, el sacrificio de niños y la adoración de serpientes. ¿Tú te imaginas a toda esta violenta cultura y la adoración a las serpientes, y que tomaban a sus hijos y los sacrificaban, calentaban estatuas de acero a grados fuertísimos y ahí ofrecían a sus bebés, y
y todo era, y si no haces esto, y mira lo que los dioses, y tienes que hacer esto, y la brujería, y tienes que hacer esto para que se te conceda, y por eso vives de esta manera, y pa. Y los judíos están ahí, de alguna manera esclavos, pues nomás viendo para un lado, y luego la cultura de Egipto y todo. Y cuando salen de Egipto y llegan al monte Horeb, en ese momento una voz, la voz de Dios, les habla y les da los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Santificarás el día de reposo. Honrarás a tu padre y a tu madre. En todas estas culturas la gente consideraban que los ancianos ya no servían, los tiraban, los dejaban morir en la calle, etcétera, 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 etcétera. Imagínense lo que fue Dios diciéndoles: esta es mi manera de pensar, síganla. Imagínense la belleza que era un respiro, oír a alguien que les estuviera guiando de una manera diferente. Hay cosas de la ley hermosísimas. Una de ellas, fíjate, que a mí me impresiona mucho. El 7º año se iban a perdonar todas las deudas. Obviamente la gente que pedía prestado a sus hermanos los judíos, obviamente tenían en su corazón pagar. No era como que, qué padre, ya me prestaron, ahí viene el día el 7º año, el día en que vamos a perdonar todas las deudas. Y se perdonaban todas las deudas, porque Dios quería liberar a Israel de todo tipo de codicias. Los puso por todos lados. Vas a vivir sin codicia. El 7º año vas a dejar descansar la tierra. Pero si lo que queremos es que la tierra nos dé, la tienes que dejar descansar, porque la tierra tiene que recuperarse, recuperar los nutrientes, para que cuando tú comas de la tierra, de veras sea algo que a ti te nutre, que tú necesitas. Algo que nosotros no conocemos. De hecho, parte del juicio de Dios para Israel es porque descuidaban el cuidado de la tierra, el cuidado del agua. No hay una, ¿cómo se llama? No hay un versículo, pero cuando usted ve a Israel, es una belleza el cuidado que tiene por el agua. No creo que el chorrazo así, ¿verdad? Para lavar los trastes y para bañarse 20 minutos y todo eso. O sea, el agua, lo que significa el agua para todos nosotros, lo que significa el agua para el bien de todos, las leyes higiénicas. Si estaban enfermos de lepra, se tenían que ir a otro lado para no contaminar, para mantener limpio todo el de este. Yo me acuerdo, ¿verdad? Con la pandemia, qué guerra fue. No me importa, ¿verdad? No nos importaba si contagiábamos o no contagiábamos. Y este pueblo iba a ser diferente. Esta fue la ley de Dios, pero era para sacar absolutamente todo tipo de egoísmo y de avaricia y empezar a entender todo de una manera diferente. Pero, mis amados, el propósito, después de que les da la ley, Dios le dice, bueno, salen de Egipto, despojan Egipto como Dios les había dicho, y salen con una riqueza inmensa, oro, plata, todos los metales que usted se puede imaginar. 400 años de esclavos y salen con toda esta riqueza. Y la primer prueba, Dios les dice, quiero que me traigan una ofrenda para construir el tabernáculo. Dios no había cambiado de idea. Yo quiero reunirme, yo quiero vivir con el hombre. Y van a construir un tabernáculo, y le enseña a Moisés cómo está el tabernáculo en el cielo, porque yo me quiero reunir con mi gente. Yo quiero estar en medio del campamento. Yo quiero estar cerca de mi gente. Y fue una cosa tremenda, porque
siendo esclavos y diciendo, pues no, ¿verdad? O sea, y luego si nos falta y luego si nos vuelve a dejar. Y Dios les muestra lo que es tener una casa. Que si nosotros no tenemos una casa, que si nosotros no tenemos un lugar donde nos hable, vamos a terminar sucumbiendo a todo lo que estamos oyendo en este siglo. Y viene y dice que el pueblo de Israel fue tan generoso que tuvieron que parar la ofrenda. Llegaron y trajeron oro, llegaron y trajeron telas, llegaron y todo lo que era necesario para construir el tabernáculo, y construyeron el tabernáculo. Dios no había cambiado de idea. Dios quiere habitar en medio de su pueblo, pero Dios no puede habitar en medio de gente con avaricia. Lo podemos decir todos, Dios no puede habitar con gente con avaricia. Dios no puede habitar con la lucha de la envidia de este tiene y este tiene esto otro. En la ley hay todo algo que nos puede enseñar cómo trabajar, porque trabajar es parte de esta bendición, no de que te la pases 3 horas scrolleando, sino que empieces a buscar cómo produces en tu trabajo. ¿Cómo le haces? Porque esa es la bendición que está adentro si tienes a Cristo en tu corazón. Déjame una de las leyes que quería. Ya no seguí ni. Voy a tener yo creo que hacerlo en 2 partes, pero quiero que te quedes con esta parte muy, muy en tu corazón. Está Deuteronomio. Ya lo perdí. Dianita y yo estuvimos ahí peleándonos con Deuteronomio. Bueno, ¿me puedes decir cuál, si está Diana por ahí, dónde está, cuál? ¿Cuál es el versículo? Aquí está, Deuteronomio 8:11. Es parte de la ley. Y si lo quiere decir en voz alta, sé que está haciendo ya mucho calor, dice: cuídate de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Cuídate de no olvidarte. Y luego dice: y digas en tu corazón, dilo bien fuerte, y digas en tu corazón: mi poder y mi fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, que Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como en este día. Cuídate de que no vayas a decir en tu corazón cuando entres a la tierra de Topé: yo logré, yo hice esta riqueza. Las riquezas son la cosa más engañosa en manos de una mente que no ha sido renovada. Porque nos llegamos a creer que nosotros somos los que hacemos aquello y luego nos adueñamos de ella. Y dice: ¿quién es el que te da el poder para hacer las riquezas? Lo leyó y no lo leyó bien, ¿verdad? A ver el 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él, ¿qué? A ver, ahora lo vamos a hacer personal. Porque Él me da el poder. A ver, diga: porque Él me da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Indefectiblemente diezmarás, esto es otra parte de la ley, todo el producto que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días.
se encargó Dios de que no hubiera manera, no nomás el diezmo. Eran ofrendas por el pecado, tenías que matar animales tuyos que te costaran, por la enfermedad, por los pecados, por ofrendas de paz, por el holocausto, por las ofrendas que se hacían para el tabernáculo. Pero sí que sí, tú era tu diezmo. ¿Para qué servía el diezmo? ¿Por qué el diezmo? Porque Dios había levantado como regalo al pueblo a los levitas y a los sacerdotes para que ellos ministrasen en el tabernáculo. No podía ministrar cualquier persona. Y escúchame bien, porque en este tiempo cualquiera se puede levantar a decir Dios me llamó, y es la gran mentira de todos. Es una cantidad por todos lados de gente engañada que dice Dios me llamó y lo están haciendo por conveniencia. Y dice, tiene que haber, tenemos que oír, tenemos que oír. Tenemos que oír alguien que nos hable la palabra de Dios y nos sacuda y nos detenga y no nos deje irnos a un precipicio y nos enseñe la justicia de Dios. Hombres y mujeres que se van a partir noche y día en estar en la palabra para que nos hablen y muchas veces nos saquen de las entrañas la codicia. Porque estamos, mis amados, llenos de cuidar y de cuidar y de cuidar, y se nos olvida quién nos lo dio y para qué es. Cuando decimos, cuando se nos acaben los ministros, porque aquellos que son llamados y nosotros no nos hacemos responsables de la casa y del cuidado de los ministros y se vayan buscando, así como tú quieres vivir mejor, también la gente que Dios llama a veces tiene ese derecho, pero Dios quiere cambiarte el corazón. Es más valioso tener un ministro, una ministra, ministros que conozcan a Dios que toda la riqueza que tú puedas tener, porque no te van a dejar engañarte, porque no te van a dejar vivir en engaño. Tenemos que cambiar el chip, porque este tiempo, mis amados, es el tiempo de más confusión que hay. Es donde la verdad, decides escoger algo y no van a faltar 2, 3 que te dicen no, pero no es cierto, porque no te van a enseñar a vivir de la palabra de Dios. Pero Dios no va a estar en un tabernáculo donde no sea abrazada su verdad. No es el dinero, mis amados. Dios va a proveer con, sin, contra nosotros. Pero cuando tú veas y digas, cámbiame el chip, este es el lugar, mis amados, abre los ojos espirituales. Este es el lugar donde no siempre, pero de vez en cuando Dios desciende y está en medio de nosotros y cambia nuestra manera de pensar. No es para todos, el cristianismo no es para todos. No es de todos la fe. No es de todos el que ames. Me acuerdo cuando nosotros siempre acostumbramos que deberíamos de retomarlo. Cada 8 días veníamos a hacer algo en la casa, limpiar algo. Y me acuerdo cuando a una persona le tocaba limpiar el pasillo y lo limpiaba y limpiaba los vidrios. Y dice, es que por aquí van a pasar los pies de los santos, ¿cómo no lo vamos a limpiar bien? Y yo decía, wow,
un día no bajaba yo hace ya muchos años, bajé y teníamos otro piso en la parte de abajo y había era un piso de plástico y los niños ya se habían comido, habían levantado el piso y los niños se comían el aserrín y casi me desmayo y junté a las maestras y les dije, ¿cuántos años tienen enseñando? Pues que 10, que 5 y todo. Le dije, oigan, hemos recibido mucha palabra, vamos a tener fe, y me las llevé para abajo y vimos el lugar. Le dije, no podemos tener aquí a los niños. Y Dios hizo milagros tremendos con el corazón. Todas dijeron, sí, les dije, no le vamos a pedir a sus esposos, todas nosotros vamos a hacer aquí el cambio. Martita Mares me quería correr de la congregación. Ella dijo que me fuera, que aquí dejara a mis hijos. Dijo, pues que no hay un congreso que le inviten, porque yo al otro día ya estaba tumbando las paredes y nomás estaba contando con la promesa de ellas. Y Dios cambió todo abajo. Pero si levantamos ahorita aquí, mis amados, ya no me quiero ir con toda la remodelación de un edificio que tiene 40 y tantos años. Pero cada vez que yo veo eso, cada vez que levantamos y no nos fijamos las sillas y veo el horroroso que está, ya dio lo que tenía que dar y los baños, y si no es una cosa es otra. Y aquí es donde Dios quiere reunirse con su pueblo. No es un capricho querer cambiar el auditorio, y que si lo estamos haciendo mal, Rebeca, más vale que nos arrepintamos, pero es el lugar donde Dios se viene, es donde Dios va a estar con tus niños abajo, es el lugar donde no van a correr peligro, es la compra de la huerta donde, o sea, ¿lo veo con la carne o lo veo con mi corazón? O veo este lugar. ¿Vieron Puebla? ¿Vieron los que fueron a Puebla? ¿Qué cosa? O sea, yo no sé si de veras se fijaron, es una belleza, todo el tiempo la están cambiando, la están en medio de la crisis, en medio de gente sumamente sencilla, mucho más sencilla que todos nosotros, y están a cambie, precioso tienen la hacienda. Acaban de construir otro de esto. ¿Vieron la quemada? Es una belleza. Y Cristian y ¿cómo se llama? Y Jessica sí les ayudan, pero ellos trabajan para mejorar eso, para que lleguen jóvenes, para que, mis amados, tenemos que cambiar el chip de todos nosotros. Ese lugar, me voy a quedar aquí, después vemos los otros casos de esta gran carta. Es una carta preciosa porque cada vez que había reformas, el pueblo de Israel volvía. La seña de que volvía era de que se ponían a cuentas con el Señor en sus ofrendas, en sus diezmos y en sus dádivas para la reconstrucción de la casa. Nos está matando el internet a todos. No nos está permitiendo oír. Por eso necesitamos un lugar, lugares. ¿Te acuerdas cuando Dios cambió algo en tu vida? Cuando tú eras un desobligado y te volviste tu corazón a tus hijos. Cuando eras una persona sumamente egoísta y de pronto cambiaste. ¿Te acuerdas cuando te cambió la mentalidad mezquina y te hizo ver la vida de otra manera? Cuando te hizo entender esto. ¿Con qué lo pagas? Yo digo, antes corríamos a los ministros que había en aquel entonces, el hermano Víctor, íbamos y no nos importaban los eventos, ¿verdad? Reventar por una palabra y nos enderezábamos, ¿verdad? Y el hermano Myers, y cómo nos enseñó a vivir para dar, y cómo nos metió el amor por las almas. Y mis amados, queremos voces de justicia. Queremos un pueblo que deje tanta, ay, qué emoción esto, y leamos la carta.
La segunda parte mi marido anoche casi estaba él predicándome, porque le decía, se me hace muy pesado, Enrique, compartir esto. Pero él se tenía que quedar en Chihuahua. Dios quiere que tú aprendas a manejar riqueza, pero Dios quiere que la uses para cosas muy diferentes, no para una satisfacción tuya, no para que lo que nos da las riquezas a todos, porque todos tenemos que pasar esto, que nos da una seguridad. Ya nadie nos ve de Texas para abajo. Y Dios dice, yo quiero ser el que te bendice. Acabo de conocer un hombre, para vergüenza mía, no cristiano. Precioso el Señor, tiene mucho dinero. Mi sobrina, resulta que platico con mi sobrina y trabaja con él. Y él tiene una asociación civil. Pudiera estar viviendo de su dinero y todo, y tiene una asociación civil donde tiene una organización impresionante y tiene como, no me acuerdo cómo les llaman, personas que tienen 8 familias y van y les enseñan a las familias sobre la vida familiar. Así como hay gente que vende, ¿cómo se llama? Vales, ¿cómo se llaman las que venden los vales? Bueno, ellas van y toman 8 familias. Dice que esté toda la familia. Y yo estaba con la boca abierta. ¿Eso hace este señor? Sí, tía. Hay gente que sí quiere trabajar por hacer seres humanos. ¿Tú quieres participar en decirle, ¿qué hago? A todos los jóvenes que fueron, este es el chip en el que tienen que cambiar. Salió un jovencito de las Américas, buscó a mi marido, como usted no tiene una idea, no cristiano, lo persiguió hasta Chihuahua y le dice, pastor, dígame cuál carrera escojo. Mi papá quiere que yo estudie esto, se me abrió la oportunidad de abrir esto, pero yo quiero con mi carrera hacer algo que valga la pena. Hay un rito ahí, hay un rito, pero tiene que venir un cambio en nuestro corazón. La carta te lo va a decir.